Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo módulo de capacidad de soporte, donde vamos a hablar del análisis, el análisis de estos bloques que se formaban y que vimos en detalle en la primera parte, donde vimos el fenómeno de lo que está asociado a capacidad de soporte. Nos cambiamos de pantalla. Y aquí nosotros tenemos el sistema, ¿no? Ya habíamos hablado de que necesitábamos evaluar qué es lo que pasa con este sistema en vista de las cargas que solicitan al sistema, de la naturaleza de estas cargas, así como también de condiciones geométricas y geotécnicas, ¿no? Necesitamos la profundidad de enterramiento, el ancho de la zapata, necesitamos, ¿cierto?, los parámetros de caracterización geotécnica que fueron definidos a través de el desarrollo de las prospecciones y de la visita a terreno, de los ensayos y de todas aquellas metodologías que vimos en la primera parte de nuestro curso que nos permiten obtener los parámetros de, ¿cierto?, tanto de resistencia al corte como de deformación, entre otras, según sea el caso. Entonces, estrictamente hablando, nosotros en terreno tenemos esto, ¿no? Tenemos esta configuración, que existe una zapata que está enterrada, por lo tanto tiene que haber un nivel de terreno, y hay otro nivel que conocemos como el nivel del sello de fundación, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos la carga sobre la zapata, tenemos las propiedades del suelo, tenemos las propiedades geométricas, ¿sí? Y vamos a tener una carga sobre ese nivel de fundación, ¿ya? En este contexto, uno podría pensar este sistema desde una perspectiva teórica, que es como lo vamos a analizar inicialmente. Uno podría pensarlo como un sistema un poquito más simple. Si ustedes se fijan bien, esta profundidad de enterramiento que existe en vista de las propiedades del suelo, en particular del peso unitario, esto puede ser, si gusta verlo de alguna manera así, usted lo puede ver como un sistema equivalente, donde la sobrecarga, ¿cierto?, producto del enterramiento de la zapata, es modelada como una carga uniforme de valor gamma por la profundidad de enterramiento, ¿sí?, siendo gamma el peso unitario. Las propiedades del suelo se mantienen, obviamente. También tenemos el sistema de cargas estructurales. Y en este contexto aparecen algunos aspectos muy importantes, ¿ya? Porque en el momento en que nosotros utilizamos el sistema equivalente como herramienta de análisis para un sistema de fundaciones, la primera observación que es importante notar es que todo el corte que pudiera ser generado producto de la presencia de suelo por sobre el nivel de fundación desaparece. Por lo tanto, se puede ignorar. Y el suelo que está presente por sobre el sello de fundación se trabaja como si fuera una carga más, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto es que podemos validar el análogo de estos ensayos que vimos en el video previamente y que ahora, ¿cierto?, claramente vemos en esta otra foto de Yumikis del año 1984, en donde trabajamos con este sistema equivalente, donde en el sistema equivalente sacamos de alguna manera el suelo que está por sobre el sello de fundación para convertirlo en una sobrecarga, ¿sí?, con una fundación que está en superficie. En ese contexto es que estas cuñas que nosotros habíamos conversado que se forman en el proceso de deformación por la presencia de la zapata, ¿cierto?, tenemos un movimiento vertical en dirección hacia abajo, en la zona inmediatamente bajo la zapata. Tenemos esta zona de rotaciones y traslaciones, ¿sí?, y tenemos esta zona de traslación y también levante. Ahí lo que ustedes pueden observar son básicamente lo que ocurre en términos tensionales.
Desde una perspectiva práctica para identificar estas cuñas, vamos a decir que esta primera cuña que se forma inmediatamente bajo la zapata es rígida, ¿ya? Y es la cuña en general que se conoce como la cuña de punzonamiento. Vamos a tener una zona de distorsiones y rotaciones y vamos a tener la última zona que se va a asociar a una cuña pasiva. Todo esto es muy importante porque estos son los supuestos que nos van a permitir construir los modelos para evaluar analíticamente estos sistemas que estamos estudiando. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe, por ejemplo, otro tipo de carga, no necesariamente vertical? En el caso de la vertical, nosotros ya vimos de que, dada la simetría que existe en los sistemas que hemos estado estudiando y lo perfecto de la carga vertical, ¿cierto? En los modelos con los cuales hemos estado viendo, nosotros vemos que estos sistemas se desarrollan hacia ambos lados. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, lo que ocurre generalmente es que, según los mecanismos de falla que se observan, en general, vamos a observar de que todas estas zonas de deformaciones plásticas, ¿cierto? Que eventualmente pueden llegar a romper la superficie del terreno, ¿cierto? Son hacia un lado, como se puede observar en estas simulaciones análogas que se hacen en el laboratorio, en las cuales la capacidad de soporte se ensaya incluyendo, ¿cierto?, componentes laterales de carga, en las cuales ustedes pueden ver de manera evidente cómo todos estos espacios y desarrollos de superficies de falla se dan con una orientación predominante. Existe un lado predominante en el cual la falla se expresa significativamente más. Para el otro lado se expresa también, pero en un volumen y en una magnificancia significativamente menor que aquella preferencial que nosotros estamos viendo. Nosotros podemos ver acá de que existe una pequeña alteración ahí, ¿cierto? Pero que es muy pequeña con respecto a la falla principal que ocurre, ¿cierto? Que se concentra en el otro sector de este modelito análogo. Y estos son los modelos análogos que se han observado cuando existen fallas catastróficas de fundaciones. Esta es una foto del profesor Chebotaryov, ¿cierto? Profesor Chebotaryov de Purdue University, ¿ya? Y esta es una de las fotos clásicas que se muestran en los libros con respecto a lo que es una capacidad de soporte ya general con rompimiento de, ¿cierto?, rotura de terreno, rotura, llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero se observa una falla superficial producto de la falla sistémica que afectó al sistema de fundación en este caso, ¿no? Y hay una nueva falla, ¿cierto? Otra evidencia más desde una perspectiva empírica de lo que son las superficies de falla cuando un sistema de fundaciones, ¿cierto?, no anda, ¿ya? Entonces, la falla por capacidad de soporte, ¿ya? Permiso, tengo que ver algo acá, ahí está, ¿ya? Entonces, el mecanismo de falla por capacidad de soporte, ¿ya?, implica la generación de cuerpos de suelo que se trasladan y rotan, así como la formación de superficies de deslizamiento que dependen de las propiedades friccionales del suelo, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos el sistema equivalente con el cual vamos a trabajar, ¿sí?, nosotros lo que observamos es que en la medida que vamos observando la evolución de los cuerpos, que se forman producto de las superficies de falla que se empiezan a expresar, nosotros tenemos esos volúmenes involucrados, esa área en este contexto, ¿ya? Entonces, antes de existir la fundación, todo es elástico. Sin embargo, una vez que la fundación empieza a ser cargada y empiezan a existir distorsiones y desplazamientos, estas deformaciones son plásticas, ¿ya? Y en la medida que estas deformaciones aumentan, cambia la distribución de las cargas, cambian las tensiones principales, ¿ya?, hasta eventualmente llegar a la falla de corte general. Ahora, sin entrar mucho en el detalle de los cálculos y de las ecuaciones, vayamos analizando qué significa desde una perspectiva física y analizándolo con una perspectiva también geotécnica, obviamente, qué es lo que significa que se generen estas superficies de falla.
La generación de estas superficies de falla, ¿cierto? Son superficies de falla que se generan en el contexto de un contacto de dos cuerpos que son de suelo y de suelo. Por lo tanto, el ángulo con el cual se genera esta cuña es de phi, contacto suelo-suelo. Nosotros habíamos hablado que este sector era una falla, ¿cierto?, donde se observa una cuña pasiva. Por lo tanto, esa cuña pasiva falla con un ángulo de 45 menos phi medio, ¿cierto?, en el contexto de los esquemas que se están presentando ahí. ¿Ya? Entonces, si la fundación es superficial, ¿ya?, y aquí viene una buena definición de lo que es fundación superficial, ¿ya? La fundación superficial es aquella que en general el diámetro, la profundidad de enterramiento, ¿ya?, es menor a 2 veces el ancho. Eso es lo que en general se entiende como fundación superficial, ¿ya?, con algunas variaciones obviamente, pero existen tolerancias, ¿ya? A grandes rasgos, una fundación superficial cuando se cumple esta relación, ¿ya? Entonces, habíamos conversado que el corte se puede ignorar y el suelo sobre la base es carga. Es súper importante mantener presente que el corte se puede ignorar, pero sobre el sello de fundación. Quizás deberíamos anotarlo acá. Y vamos a decir sobre el sello de fundación. Mi lápiz está un poquito, tiene algunos problemas. ¿Ya? Sobre el sello de fundación. Entonces, el sistema equivalente con el cual vamos a trabajar está dado por eso, ¿no? Al desaparecer, si ustedes recuerdan, aquí previamente estaba, ¿cierto?, todo lo que es el enterramiento, ¿no? El enterramiento lo ignoramos, ¿no?, porque queremos pasar al sistema equivalente. Para pasar al sistema equivalente, el enterramiento pasa a ser sobrecarga. Y es por eso que el corte que se podría generar en esta superficie es que se ignora y por lo tanto el sistema, ¿cierto?, todo esto se borra y queda esa carga distribuida que está lateralmente alrededor de la fundación. Aquí hay algunas consideraciones. El modelo equivalente es simple pero bastante robusto, ¿ya? Es muy simple, ¿ya?, pero desde una perspectiva de resultado es muy robusto, ¿ya? El error es bastante pequeño y es conservador. Entonces, asumiendo un equilibrio elástico, ¿ya?, asumiendo que es un supuesto también muy fuerte, ¿no?, porque hemos conversado de que todo este fenómeno es plástico, ¿no?, pero desde una perspectiva de análisis podemos considerarlo como elástico, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a la falla por corte general, que es la más catastrófica, ¿no?, según lo que hemos estado observando, ¿ya?, aquí tenemos estos ángulos, ¿cierto?, 45 menos phi medio, 45 menos phi medio, phi, tenemos B, tenemos Q, ¿ya? Entonces, para definir cómo abordar esto y utilizando el supuesto fuertísimo, porque de verdad es muy fuerte, ¿ya?, el supuesto fuertísimo de que estamos trabajando con elasticidad, lo que podemos hacer es que para cada una de estas cuñas que se forman, eso quiere decir, la cuña que está inmediatamente bajo la zapata, el bloque que está inmediatamente contiguo al primero, y el último que sale, y el último bloque que sale a la superficie, nosotros podemos tomar supuestos de elasticidad. En el momento en que podemos tomar supuestos de elasticidad, eso quiere decir que cada una de estas cuñas las podemos estudiar por separado, tomando supuestos por separado. Entonces, en general, lo que vamos a asumir para resolver estas ecuaciones es que vamos a asumir que existe corte en la base.
Al asumir que existe corte en la base, en el contacto fundación-suelo, implicamos de que inmediatamente hay cohesión y hay fricción. Y en ese contexto, la cuña que se está formando provee de lo que hace es que ejerce resistencia a que este movimiento se produzca. Ahora bien, ahí se los dejo escrito. Dada la hipótesis de elasticidad, estamos llevando esto al extremo, sabiendo que es un fenómeno plástico, estamos llevando al extremo y estamos imponiendo elasticidad. Esa es una imposición que se hace para poder tomar supuestos fuertes de análisis. ¿Ya? Por eso es súper importante el saber, el conocer estos supuestos. ¿Ya? Entonces, dada la hipótesis de elasticidad, esto se resuelve usando tres supuestos fundamentales. ¿Ya? El primero es un supuesto cohesivo que vamos a denominar. El segundo es un supuesto de carga. Y otro supuesto que vamos a tomar es el de peso propio. ¿Ya? Lo que vamos a hacer a partir de ahora es que cada uno de estos supuestos van a ser diferentes casos. Y cada uno de estos diferentes casos va a centrar su análisis en las tres cuñas, pero poniendo énfasis en la interacción entre ellas, ¿ya? Entre el tipo de interacción que se genera entre ellas, en particular en las primeras dos. ¿Ya? Entonces, el primer caso. En este primer caso vamos a asumir que el suelo no tiene masa, no hay cohesión, existe fricción y que solo existe sobrecarga. ¿Ya? Son supuestos fuertísimos, insisto en estos puntos porque son muy importantes para entender, ¿ya?, desde dónde nace la ecuación de capacidad de soporte. ¿Ya? Entonces, si nosotros asumimos el caso 1, que el suelo no tiene masa, en el fondo estamos diciendo de que el peso unitario no existe, ¿no? Es un ambiente sin gravedad, básicamente. ¿Ya? No hay cohesión, solamente hay fricción, ¿no? La cohesión es cero. La fricción está dado por el ángulo de fricción, ¿no? Y que solamente existe la sobrecarga. ¿Ya? Si nosotros vemos el esquema está dado por esas condiciones que ya la hemos mencionado, la hemos analizado, y nosotros vemos que la primera cuña, ¿cierto? La primera cuña, en vista de los supuestos que estamos tomando, ¿ya?, está dado por, existe una carga vertical en ese sentido, ¿cierto? Y aparece una resultante a ambos lados, ¿cierto?, del triángulo que se forma producto de la cuña. Y el ángulo de fricción con el cual están aplicadas esas fuerzas, ¿cierto?, esto es un FQ. ¿Ya? Es un FQ. Esas son fuerzas que representan la fricción. Esos FQ que están ahí representan a la fricción. ¿Ya? Entonces, ustedes de este análisis, ustedes pueden establecer una sumatoria. ¿Ya? Una sumatoria en la componente vertical. Entonces, se genera una sumatoria de fuerzas en el eje vertical para imponer equilibrio en el límite, ¿no? En el límite de la formación de esta cuña. ¿Qué es lo que pasa en la cuña siguiente? En la cuña siguiente, nosotros imponemos una condición de momento en torno al pivote que está dado, este pivote, en este caso, por este punto O que ustedes ven ahí. ¿Ya? ¿Qué aparece acá? Aquí aparece el mismo FQ que había anteriormente ahí. ¿Sí? Aparece una fuerza de fricción a lo largo, ¿cierto?, a lo largo de esta espiral, ¿ya? Y fíjense en lo que dice, en todo momento esta espiral actúa en dirección hacia el centro, ¿ya? El centro de la espiral, recuerde que esta era una espiral logarítmica, esta zona curva que ustedes ven acá es una espiral logarítmica, ¿ya? Y está siempre apuntando hacia el centro. Como no existe cohesión, ¿cierto?, no existe una fuerza por la cohesión que esté distribuida en esa espiral logarítmica, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto no existe una componente cohesiva que aporte con momento resistente.
En esta interfaz existe solamente fricción suelo-suelo, y esa es el F que usted ve ahí. Está el Q dado por el gamma de F, y obviamente, ¿cierto? Existe aquí un empuje pasivo dado por la cuña que está en la zona extrema perteneciente a la cuña pasiva. ¿Ya? Ese empuje pasivo, dado que está solamente dado por la sobrecarga, ¿no? Solamente por la sobrecarga, vale ese valor de Q por K por H, donde básicamente ese K es el coeficiente de empuje. ¿Ya? Ahora, ahí ustedes ven algunas variables geométricas como el R0 y el R1, ¿no? Que son variables geométricas que están asociadas a la espiral logarítmica que estamos asumiendo que se genera, ¿cierto? En esta zona que está ahí. ¿Ya? Al hacer la sumatoria de momentos y juntarlo con la sumatoria de fuerzas verticales que aparecen de esta cuña, ¿cierto? El análisis de esta cuña más el análisis de esta segunda cuña, haciendo la matemática, por supuesto, un poquito más al detalle, se las puedo compartir en clase. Ahí tenemos un documento que se hizo con una de las personas de nuestro equipo académico el año pasado. ¿Ya? Ustedes obtienen de que el valor de esta fuerza FQ de interacción, ¿ya? FQ de interacción que ustedes ven ahí, tiene esa expresión, ¿ya? Donde el Q es la sobrecarga del modelo equivalente, ¿ya? Y ustedes tienen esa expresión exponencial y tienen esta expresión cuadrática del coseno, ¿ya? Ese es el caso 1, supuesto 1. ¿Ya? Vamos a tener un caso 2. En este caso 2 vamos a tener otro supuesto. Cada supuesto lo que busca es concentrarse en las condiciones que mejor representan cada una de las cuñas. ¿Ya? Entonces, para el caso 2, se asume que el suelo va a cumplir con las siguientes condiciones. No tiene masa nuevamente. Presenta fricción. Presenta cohesión. Y que no existe sobrecarga ahora. Por lo tanto, si nosotros tomamos estas hipótesis y tomamos nuevamente nuestro sistema de análisis, lo que observamos es que en este caso las fuerzas de interacción que aparecen en el diagrama de cuerpo libre de cada una de las cuñas está nuevamente dado por un FC, que ese FC va a estar relacionado, ¿cierto?, a las propiedades friccionales del suelo. Sin embargo, ahí está el phi, nuevamente, ¿cierto? Ahí tenemos este B por un QC, ¿sí? Y aparecen estas flechas, y estas flechas, ¿cierto?, lo que buscan es representar las fuerzas que aparecen como producto de la cohesión. Entonces, nuevamente lo que se busca acá es generar una sumatoria de fuerzas para imponer equilibrio en el límite, y nuevamente buscamos hacer una sumatoria de momentos en torno al mismo pivote, con la diferencia de que en este caso aparece la fuerza de reacción, ¿cierto? La misma fuerza de reacción que en el caso anterior, aplicada al caso anterior, ¿ya? Que en este caso le estamos llamando FC, aparece la componente cohesiva, aparece la componente friccional a lo largo de la espiral, la cual nuevamente apunta hacia el pivote, por lo tanto desde una perspectiva de momento no aposta, pero a diferencia del caso anterior, dada la existencia de cohesión, lo que ocurre es que existe, ¿cierto? Existe esta distribución de corte, ¿cierto? Producto de la componente cohesiva a lo largo de la espiral logarítmica que se forma en ese sector. ¿Ya? En todo momento, ¿cierto? SF actúa hacia el centro de la espiral,
no induce momento. En esta interfaz existe fricción suelo-suelo, pero además existe la interacción del tipo cohesivo. En este caso, el EP es diferente al EP anterior, ¿ya? Y eso pasa porque aparece la componente cohesiva, ¿ya? Por lo tanto, ahí ustedes tienen el EP. Y recuerden de que, a diferencia del caso anterior, en este caso no hay sobrecarga. Para los cálculos acá, probablemente lo más desafiante es encontrar el momento ejercido por la fricción desarrollada en torno al arco logarítmico. Eso también lo tenemos realizado en unos apuntes que tenemos a mano, ¿ya? Que desarrollamos el año pasado con algunas de las integrantes de nuestro equipo académico. Y en este contexto, cuando ustedes resuelven las ecuaciones de momento y las ecuaciones de equilibrio vertical, lo que ustedes obtienen es que obtienen que SFC, ahora en este caso aparece el término de cohesión con estos otros términos, ¿ya? Entendiendo que a este término le vamos a llamar NQ, lo que tenemos es que en este caso el FC que hemos estado buscando, ¿cierto? Solamente dando las directrices para encontrarlo, está dado por esta expresión donde el NQ vuelve a aparecer. Por lo tanto, aquí tenemos que esto está asociado a la componente cohesiva. ¿Ya? Y a esto, a todo esto, desde una perspectiva de nomenclatura, le vamos a llamar NC. Por lo tanto, tenemos un NQ y tenemos, ¿cierto?, un FQ que va a estar dado por un QNQ. Y cuando hacemos el análisis para la componente cohesiva, tenemos un FC que está dado por el factor C por NC, siendo NC la cotangente de phi factor del NQ que recientemente habíamos deducido, menos 1. El caso 3, vamos a asumir que el suelo presenta masa, presenta fricción y que no existe sobrecarga. En este caso sí existe gravedad en este sistema. Considere que esto sí presenta masa, ¿no? Por lo tanto, al tomar el modelo y al hacer el análisis en la cuña, aparece un factor F gamma, ¿ya? Pero en este caso, como sí tenemos masa, no tenemos cohesión, tenemos fricción y tenemos masa, aparece el peso de la cuña y por lo tanto aparece esta carga, ¿cierto? Esta carga que está acá tiene ese valor, ¿cierto? Y nuevamente se genera una sumatoria de fuerzas en la componente vertical para imponer equilibrio en esta condición límite que estábamos conversando. Sin embargo, en este caso, la condición de que exista masa y que estemos considerando el peso en el análisis cambia absolutamente todo el análisis y requiere ya de un estudio un poquito más concentrado en lo que refiere a mecánica estructural, mecánica teórica, de mecánica del continuo. ¿Ya? Aquí les voy a dar simplemente las condiciones, vamos a mencionar las condiciones básicas. El hecho de que exista gravedad es lo que induce que aquello que antes considerábamos constante en estas caras ahora tenga distribuciones triangulares, ¿ya? Por lo tanto, el empuje pasivo que se produce en esa cuña, ¿cierto? Y la reacción que se produce por la cara que está acá, ¿cierto? Tienen distribuciones triangulares, ¿ya? Aparece el peso de la cuña. No tenemos cohesión, pero sí tenemos fricción. Y a diferencia de los casos anteriores, como en este caso estamos considerando la existencia, ¿cierto?, del peso, lo que ocurre es que esa fuerza que está
actuando en la interfaz de la curva logarítmica, ¿cierto? Y que nosotros antes decíamos que siempre apuntaba hacia el centro de la espiral, en este caso ya no apunta hacia el centro de la espiral, sino que apunta hacia otro centro de análisis que está dado por el análisis de la mecánica del continuo. Este es el término probablemente el más difícil de deducir, ¿ya? Y ese punto es un punto externo al sistema, ¿ya? Es un punto externo al sistema. Y obviamente la existencia de ese punto externo al sistema cambia la configuración geométrica de todo el análisis. Eso escapa absolutamente a los objetivos de este curso y solamente vamos a presentar que en este caso, ¿cierto?, que nosotros estamos buscando el F gamma, la expresión para el F gamma está dado por esta expresión matemática, donde ustedes lo que pueden ver es que aparece un medio de gamma por B. Ese un medio por gamma de B, ¿ya?, tiene mucha relación con lo que ocurre al considerar el peso, y es las componentes triangulares. Si ustedes recuerdan, ¿cierto?, es un medio gamma B, gamma H cuadrado, ¿no? Entonces, eso está dado por la naturaleza de análisis que considera el peso, ¿ya? Este Kp es una función, ¿ya? Esa es una función que depende de las diferentes condiciones bajo las cuales se haga el análisis de la cuña, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Que a este parámetro le vamos a llamar n gamma. Y por lo tanto, el F gamma, ¿cierto?, que todas estas cosas van a estar tabuladas. Nosotros aquí estamos dando las directrices de cómo se obtienen, cuáles son sus principales supuestos, para que podamos trabajar entendiendo el origen de estas ecuaciones, ¿ya?, y sepamos tanto sus ventajas como desventajas, ¿ya? Entonces tenemos que el F gamma es simplemente un medio por gamma por B por el factor n gamma. En ese contexto, y considerando que sabemos que tenemos una primera ecuación, un FQ dado por Q por NQ, más un FC que está dado por C NC, y un F gamma que está dado por un medio por gamma por B por N gamma, es que tenemos, ¿cierto?, y en vista de que hemos trabajado tomando consideraciones elásticas, por lo tanto, los resultados asociados a estos análisis se pueden superponer. En el fondo, lo que nosotros hemos hecho utilizando elasticidad y entendiendo las condiciones para poder trabajar las tres cuñas que se forman en este cuerpo de falla que ocurre bajo la fundación, es que al superponerlas, nosotros obtenemos que la ecuación de capacidad de soporte está dado por la expresión CNC, que considera la componente cohesiva del fenómeno, más el Q0 dado por la sobrecarga, ¿cierto?, que está dado por la profundidad de enterramiento, por el NQ, más, ¿cierto?, la presencia del suelo, que está dado por, llámele la componente de peso unitario, que está dado por 0,5, por gamma, por B, por el factor de n gamma, ¿ya? Entonces, esa es la ecuación de capacidad de soporte. Esta es la ecuación de capacidad de soporte que en general se ve en los libros. Nosotros lo que estamos buscando es presentar el origen de esta ecuación, cuáles son sus supuestos, sus ventajas y desventajas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener un sistema real. Este sistema real habla de una fundación que está con una carga, que está con propiedades geotécnicas, que está con propiedades geométricas, pero para analizarlas trabajamos con el sistema equivalente. Por lo tanto, la capacidad de soporte va a ser mayor en la medida que la densidad y las propiedades resistentes del suelo sean buenas, pero también que la sobrecarga sea apropiada, ¿ya? Si ustedes se fijan acá,
aquí queda expresado de sobremanera algo que intuitivamente ya habíamos conversado, y es que la capacidad de soporte, en la medida que el B aumenta, la capacidad de soporte va a ser muy grande, por lo tanto va a llegar a un tamaño de la fundación a partir del cual, si bien vamos a preocuparnos de que la capacidad de soporte ande bien, también nos vamos a preocupar de los asentamientos. Y ahí insistimos nuevamente en este punto. Cuando diseñamos una fundación, nos preocupamos no solamente de que resista, sino de que también los desplazamientos o deformaciones a las cuales esté sujeta estén dentro de rangos tolerables. ¿Ya? Por lo tanto, aumenta el ancho, aumenta la capacidad de soporte, ¿ya? Y ya habíamos conversado que se ignora el corte por roce sobre el sello de fundación, producto que esta sobrecarga inicial, ¿cierto?, que habíamos indicado que siempre va a existir con esta idea del enterramiento mínimo, pero en vista de que trabajamos con un sistema equivalente, ¿cierto?, la hacemos desaparecer. ¿Ya? Y con estas explicaciones y estos detalles referentes a el origen de la capacidad de soporte, de la ecuación de capacidad de soporte, que la vamos a empezar a ocupar de manera, ¿cierto?, un poco más expedita, entendiendo cuál es su origen, sus ventajas, desventajas y supuestos de análisis, ¿ya? La vamos a empezar a ocupar de manera cada vez más, más criteriosa. ¿Ya? Y vamos a empezar a ir hablando de los detalles que nos van a permitir trabajar bajo ciertos supuestos por sobre otros, ¿ya? Y eso ya va a estar dado por las condiciones del entorno en el cual la fundación esté trabajando, ¿cierto? Porque aquí estamos trabajando en un sistema ideal, pero va a aparecer la saturación del suelo, va a aparecer la posición del nivel freático, va a aparecer la existencia de cargas horizontales, va a aparecer la existencia de cargas verticales. El terreno también puede estar inclinado. Entonces, esta capacidad de soporte que aparece desde un análisis básico ideal, ¿cierto?, tomando condiciones también ideales, ¿ya?, la vamos a empezar a adaptar según las condiciones bajo las cuales esté trabajando una zapata. ¿Ya? Entonces, con ese último comentario en el cual se refuerza el hecho de que esta ecuación ignora el corte por roce sobre el sello de fundación, me despido. Espero que esta sesión les sea de mucha utilidad y me despido agradeciéndoles, obviamente, y seguimos con un último módulo que tenemos en todo estas sesiones en las cuales vamos a estar hablando de capacidad de soporte. Me despido, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.